Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y en esta ocasión les hablo desde Martin, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, desde mi despacho en la universidad, y les invito a un nuevo episodio del En vez de la página. Vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de poesía, porque como cada mes, a partir de ahora, una vez al mes siempre que sea posible, vamos a reunirnos para hablar acerca de poesía. Ya hablamos acerca de Álvaro Cunqueiro y hoy toca hablar, en este mes de noviembre, de Luis Pimentel. Y al otro lado de la línea cibernética, en Vigo, en Galicia, tenemos a un escritor, poeta, ex docente, ganador del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por el poemario Poemar Omar, vigués distinguido, y además mi padre, que vuelve después del programa del mes pasado para hablar hoy acerca de Luis Pimentel. Antonio García Teijeiro, bienvenido al En vez de la página. Hola Antón, pues nada, muy feliz de estar aquí y sobre todo porque es un programa, o son estas conversaciones muy interesantes para mí porque me obligan a releer poetas que tenía, bueno, pues un poco, no digo olvidados, pero sí con falta de lectura, porque a mí me gusta siempre volver a esos poetas y esta es una razón por la cual yo me siento muy feliz. Hay tanto que leer, hay tanta gente nueva, hay tantas cosas que a veces nos olvidamos de los clásicos y para mí es evidente que Luis Pimentel es un clásico, como también es un clásico Álvaro Cunqueiro. Entonces, bueno, para mí ha sido un placer volver a leer la obra pimenteliana y, bueno, y charlar un poquito acerca de ella. Y a los dos, a Pimentel y a Cunqueiro, los une la tierra luguesa. En el caso de Luis Pimentel, hacia finales del siglo XIX nace Luis Pimentel en Lugo, y allí morirá también, pues casi 6 décadas después, en 1958, bueno, casi no, más de 6 décadas después, en 1958, pero a pesar de que es un clásico, a pesar de que ha escrito en gallego, ha escrito en español también, vamos a leer algunos de sus poemas en ambas lenguas, pero sobre todo en gallego, pues no es autor de una obra demasiado extensa. ¿Cómo llegaste tú, Antonio, a la poesía de Pimentel? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y bueno, hablemos un poco de su obra. Pues mira, yo llegué a Pimentel allá por el año 81, cuando la editorial Xerais, bueno, ahora ahí no se ve muy bien por la luz, pero ahora, la edición Xerais de Galicia, sacó una colección que se llamaba Grandes Mestres y entre esos grandes mestres, me encontré con Luis Pimentel. Bueno, conocías a Luis Pimentel de oídas, pero no lo habías leído. No lo habías leído y menos en cómo se tenía que leer, ¿no? Y entonces, bueno, pues me hice con este libro, empecé a leerlo, me emocioné, porque encontré que era una poesía, la de Pimentel, pues de fondo lirismo, ¿eh? Eh, no sé, para mí es uno de los ejemplos más claros de lo que es escribir bien la poesía lírica, ¿no? Una poesía además en verso libre, sencilla, que no simple, dolorida, porque fue un hombre que siempre sufrió muchísimo, el dolor forma parte de su vida día a día, y melancólica también, ¿no? Y además es una poesía que va desde unos ciertos descubrimientos de la vanguardia de los años 20, pero que ya vira al poco tiempo hacia la tradición, vira hacia la poesía de Rosalía, a quien adoraba, la poesía de Antonio Machado, la de Juan Ramón Jiménez, y termina siendo una poesía existencialista, ¿no? Él vivió momentos de mucha desazón, y de esa desazón su poesía es un gran testimonio, ¿no? Y eso se recoge, sobre todo yo creo, en principio en gallego, en su libro Sombra de aire na erva, ¿no? Sombra de aire Además, o aire na erva.
Aire na Herba, que está aquí en esta exactamente, ese, base de la editorial Galaxia. Que se publicó además, pues después de su muerte. Este libro se publicó en el año 1959 y al final yo entendí perfectamente ya desde ese momento, en que yo estaba inmerso en muchísimas lecturas de poesía gallega, estaba profundizando en Rosalía de Castro, entendí perfectamente que Luis Pimentel era un poeta existencial de la mejor tradición rosaliana, ¿no? Pues, y mira, además, curiosamente, cuando después se me encargó, muchos años después, que hiciese este libro para acercar poetas clásicos gallegos a los niños y a las niñas que comenzaban a conocer un poquito, aquí estaba Luis Pimentel, aquí estaban 3 poemas que indican bastante de su trayectoria, ¿no? Por un lado, ese gran terror que Luis Pimentel tenía hacia el sufrimiento de los niños. Y a mí eso me llegó muy adentro, ¿no? Me llegó muy adentro. Y luego escogí 2 de Triscos y uno que se llama Solpores da miña vila, en el que también se ve otra de las características de él, esa unión con Lugo y esa poesía que muchos denominan poesía provinciana, en la cual pues exalta o describe pues la provincia, las ciudades, los paisajes, etcétera, etcétera. Pues para ir entrando en materia poética, Antonio, ¿qué te parece si lees esos poemas que tú escogiste para Os Nosos Versos, que bueno, ese es el pues, libro que mostraste a cámara y del que tú fuiste antólogo hace ya unos años? Pues exactamente, mira, yo elegí 3 poemas. El primero era Canzón para que un neno non durma, que está dedicado a su amigo Ramón Piñeiro. Y dice así: non durmas, meu neno pequeno, bule, berra, chora, teu pai está fora, racha cos pés esta sábana de medo, non peches os ollos, neno pequeno, o vento zoa, non peches os ollos, a morte rolda por fora, vexo o río Mouro e unha folla morta, bule, berra, chora, teu pai está fora. Aquí mismo hay 2 clarísimas referencias al niño desprotegido, a la sensación de niño desprotegido y vulnerable, y también a la muerte, porque la muerte estará muy presente siempre en la poesía pimenteliana. El segundo poema era Canción das 3 cucharas, que era para cando María Luisa teña o neno. E di así: tac, 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 cuchara de pau, cunca de madeira, o meu neno está na lareira. Tin, 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 cuchara de prata, cunca do pazo, o meu neno está no regazo. Ton, 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 cuchara de ouro, cunca de cristal, o meu neno é príncipe real. Sí, Antonio, ya que has leído ese poema, me gustaría, ya que tengo esta edición de Sombra do Aire na Herba, mostrar a cámara el poema autografiado. Sí, porque este es de Sombra de Aire na Herba, ¿no? Luis Pimentel, Muy para que, bonito. bueno, audiencia pueda ver la manera en la que escribía, su letra, su manera de componer. Pues ahí está, tenemos el poema en esta parte y tenemos el poema manuscrito. Como yo escribo los poemas, los escribo todos a mano, no escribo nunca jamás un poema directamente en el ordenador. Después ya lo iré pasando, iré cambiando cosas, pero la primera muestra está siempre, es siempre a mano, ¿no? Eso es maravilloso. Y ver estas... Siempre a mano primero y después pasando a... esto que acabas de mostrar ahora, esa página y tal y cual, es precioso verlo. A mí me produce una cierta emoción, sinceramente. Y creo que hay uno más. Sí, hay un tercero que pensé que ya no era. Solpores da miña vila, y dice así: Solpores da miña vila, longos, case eternos, os anos pasan rápidos, os días lentos. A luces vara polo meu piano lustroso, que música lle poñeremos?
as maos soñan, solpor de prata, sobor do ébano, penso nos poetas mortos, calma, calma, tarde inmóvil, eterna. Quédase dulcemente en que soedade lonxe, ceo, ceo, máis ben luz, equilibrio deste gris tan tenro. Non, non hai paisaxe, nin carne, nin sangue, solpores da miña vila, longos, lentos, música, as maos soñan. E aquí introduce uno de sus símbolos, porque, como dije antes, es un poeta que se mueve, mezcla el realismo con el simbolismo nacido de la vida cotidiana. Y así como nos muestra, por ejemplo, como símbolo, por ejemplo, la noche, ¿no? La noche para él es un símbolo muy claro, un símbolo, digamos que reiterativo, o por ejemplo las rosas o las flores en general, ¿no? Que son símbolos de perfección y de pureza, pero que están escurecidas por la sombra nocturna, ¿no? Bueno, los pianos también forman parte de la simbología pimenteliana. Sí, es curioso cómo la música tiene mucha presencia en la poesía de Pimentel, no solamente por el ritmo que utiliza o los sonidos que puede utilizar en su poesía, sino la música en sí. Hay muchas referencias a instrumentos, a pianos, a música en su poesía. Pimentel, que era lucense, como hemos dicho, que escribió tanto en gallego como en castellano, aunque su obra no es demasiado extensa, pero que profesionalmente él ejerció como médico o cursó en Madrid estudios de medicina. Estuvo alojado además en la famosa residencia de estudiantes en Madrid, pero la mayor parte de su obra, a pesar de que ya publicó o había publicado algunos textos en revistas como Nos, como Ronsel, como la Gaceta Literaria antes de la Guerra Civil, como tú dijiste antes, sus libros no aparecerían hasta después de la Guerra Civil, Triscos en 1950, y después libros póstumos como este Sombra do aire na herba. Antonio, ¿tú piensas... O el barco sin luz, o el barco sin luces. O el barco sin luces, efectivamente, que está ahí. Sí, se ve bien ahí. Bueno, no, lo que quería decir al hilo de lo que acabas tú de exponer es que yo considero que la poesía es muchas cosas, la poesía de Pimentel. Es muy cercana, muy próxima al lector y al mismo tiempo es muy humanista. Y eso está muy ligado con su manera de concebir la vida, con esa carrera de medicina de la que tú has hablado hace un momento, porque él, tan unido a Lugo, va a ejercer allí su carrera de medicina, tanto en el Sanatorio Alonso Pimentel como en el Hospital Provincial. Y esta profesión y su contacto con el dolor y el contacto con la muerte lo llevó a escribir Diario de un médico de guardia, que es un conjunto de poemas que tienen mucho que ver con todo esto que estoy diciendo. Precisamente te iba a preguntar, Antonio, si pensabas que su relación con la medicina se reflejaba de alguna manera en su poesía. Sí, te lo digo claramente en esto que acabo de decir, ¿no? Y es que efectivamente, Diario de un médico de guardia, que escribió en castellano, porque vamos a ver, no nos olvidemos que él realmente es un poeta de, digamos, obra en castellano, pero al mismo tiempo muy necesitado de ser un poeta en lengua gallega, ¿no? De hecho, se le dedicó el Día de las Letras Gallegas, creo, si no me equivoco, Día de las Letras Galegas, en 1990, me parece, pero no estoy muy seguro. Ya por ahí. Bastante temprano en ese sentido, y además recuerdo, no sé si en el 90, seguramente sí, pero yo recuerdo haber hecho algún trabajo en la escuela debido a ese Día de las Letras Galegas acerca de Luis Pimentel, que ahí fue cuando yo por primera vez escuché el nombre de Luis Fue Pimentel. En 1990, un escritor en gallego y también en castellano, escribió preferentemente en castellano, pero él mismo siempre mostró la voluntad de ser considerado autor gallego, ¿no? Así que
es, digamos, Luis Pimentel, un escritor a un tiempo entre el castellano y gallego, porque realmente los libros, en principio, se escribían, algunos de ellos, en castellano totalmente, y luego se traducían. De hecho, bueno, ya diré. Pero estaba diciendo sobre el tema de la profesión. Y desde luego que sí. Fíjate, en este diario de un médico de guardia que se va a incluir en el libro Barcos sin luces, tenemos poemas como estos. Tras el muro, un hombre muerto. ¿Quién me lo dijo? ¿Mis espejos? ¿Mis zapatos? ¿Mis manos frías? ¿O los árboles que se arrodillaron al ver pasar el camino? ¿O la hora que se escapó de sus manos cerradas? ¿Quién me lo dijo? Y luego escribe un poema que dice: en el depósito de cadáveres hay un niño. Ya se marchó el ministro del Señor, visita de cumplido, y su hisopo lleno de rutina. Tú creías que era un sonajero y quedaste muerto jugando con la lluvia. El depósito de cadáveres es grande para ti, y la negra mesa, y tu sombra, y el silencio de cemento húmedo. Tú y yo nos entenderemos eternamente. Llega hasta aquí una canción herida que se cae y se levanta. Viene del misterio de los remansos en el río bajo los chopos, donde las barcas atadas vigilan las estrellas que quieren ahogarse. La ciudad no sabe nada de estas cosas y en tu cuerpo aún ha quedado una luz tenue que alumbra el depósito. La muerte, que ha untado tus mejillas de una cosa demasiado seria. Pero en tus ojos aún existen diminutos jardines encendidos por los que jamás anduvieron tus pies, tu pequeñita sombra. Estás conmigo, con las manos cerradas, apretadas, sin querer soltar ese trocito de silencio que te llevas de este mundo. Es un poema durísimo, pero al mismo tiempo ¿Eh? es un poema durísimo, al Durísimo, mismo tiempo muy perceptivo y de enorme comprensión de lo que total, es la experiencia. totalmente. Como muy bien en su momento dijo el poeta Ramiro Fonte, dividió su poesía en tres grandes grupos, ¿no? Por un lado decía Ramiro Fonte que Luis Pimentel era un poeta misterioso. ¿Por qué? Porque decía él que su obra está escrita al margen, para empezar, de modas, y de grupos. Decía también que siempre tenía la duda sobre la lengua escogida. No sabía si hacer en castellano, si hacer en gallego, si ahora traducirlo, etcétera, etcétera, O ¿no? sea, era un poeta verdaderamente bilingüe en ese sentido. Sí, totalmente. Y luego su poesía, decía Ramiro Fonte, está llena de silencios y de vaguedades. Sus poemas están atravesados por hondos secretos, por cosas no dichas y por ocultos temores. A mí me parece muy interesante esta definición de poeta misterioso. Y al mismo tiempo, decía Ramiro Fonte, y yo desde luego estoy de acuerdo y le doy ciertas vueltas a estas ideas, que Luis Pimentel era el poeta del dolor. Como ya se dijo, el dolor, los miedos, las preguntas sobre la existencia, de ahí esa poesía existencialista, están presentes en su vida y en su obra. Es una vivencia, ¿cómo te diría?, del dolor unida con su persona y también con el mundo de la infancia, que lo tiene muy presente, ¿no? Podríamos decir que Luis Pimentel pues es el lírico del corazón dolorido del hombre. Y Y el poema, luego, para terminar sobre esta que me parece interesante reflexión de Ramiro Fonte, es el poeta de la poesía y el poeta del poeta. Es decir, hace además muchas reflexiones sobre el acto poético. La poesía es el gran milagro del mundo, decía en uno de sus versos. O el poeta Maestro sin ira, ¿no? Maestro sin ira. Homenajea a Rosalía de Castro, que es
en este caso, la poeta del poeta, y además, digamos que profundiza en su obra de una manera fundamental. Tiene muchos poemas dedicados a Rosalía y bebe, sin duda ninguna, de la tradición rosaliana. También como ella, el tema de la muerte, el tema del dolor, el tema del sufrimiento, están ahí, ¿no? Y se conjugan, digamos, ¿no? Algunos de estos poemas relacionados con Rosalía o incluso dedicados a Rosalía tendremos que leerlos en unos minutos sin ninguna duda, ya que hablabas de descripción de la poesía de Luis Pimentel. En esta edición de Sombra do aire na erva hay una muy interesante introducción a cargo de uno de sus mejores amigos, Celestino Fernández de la Vega, en la que habla, perdón, de otra definición de otro de sus amigos, que era Ángel Fole, el Claro. gran escritor. Yo creo que hay que ponerlo, es decir, quien lo empuja un poco es Correa Calderón. Correa Calderón empuja un poco para acercarlo a la literatura gallega. Le daba pena que no la literatura gallega se privase de un poeta de semejante calado, ¿no? Y además lo acerca a Ángel Fole. Por eso te corté, pero porque Ángel Fole va a jugar un papel muy importante en ese sentido, porque va a escribir en primer lugar el libro, el prólogo. El prólogo y el prólogo de Sombra de aire na erva, o no estoy seguro si es de Triscos. De Triscos. Es de Triscos. Pero no solamente eso, escribe el prólogo de Triscos, poemas en galego, y al mismo tiempo acerca su figura o su persona a Ramón Piñeiro y a Celestino Fernández de la Vega, que fueron los responsables de la edición de su segundo libro, Sombra de aire na erva. Es decir, que un poco para centrar lo que tú estabas diciendo sobre Celestino Fernández de la Vega, que escribió esa introducción que dices tú. Y lo que dice Ángel Fole sobre la poesía de Luis Pimentel es que su poesía es poesía. Y añade Celestino Fernández de la Vega. Con eso suponemos que quiere decir Ángel Fole que se trata de una poesía desnuda, sin halago ni ornamento, cosa cierta como hemos visto. A eso se refiere cuando dice poesía, se refiere a una poesía desnuda, a una poesía directa y a una poesía. Yo creo que es una descripción sencilla, pero muy correcta. Muy entendible además, porque realmente es así. Es decir, es una poesía no sobrecargada, es una poesía directa, es una poesía mojada de emoción, es una poesía que llega muy fácilmente. Por eso digo que cuando yo leí por primera vez a Pimentel en este libro de la poesía entera, la verdad, tengo que decir que quedé auténticamente emocionado. Sentí algo muy especial que no sentí con todos los poetas que leí por primera vez. A lo mejor algunos después sí fui consiguiendo o fui sintiendo esas cosas, pero con Pimentel me pasó como con Amado Carballo. En cuanto los leí, me sentí auténticamente emocionado y al mismo tiempo muy, digamos que reflejado en ese existencialismo que tenía, que poseía pero mucho más que eso, esa poesía, que para demostrar también que no se necesitan los grandes alardes, ni se necesitan grandes recubrimientos, ni mucho barroquismo para hacer una poesía directa, clara, emocionante y llena de vida, ¿no? Y si un buen poeta es siempre un buen observador de la realidad circundante, pues desde luego Luis Pimentel sí que lo es y lo deja claro, bueno, en algunos de los poemas que ya has leído y en muchos de los que vamos a leer. Quiero, antes de pasar a leer algunos de estos poemas y hablar de alguno de sus libros, si te parece, quiero leer algo que recoge también Celestino Fernández de la Vega en esta introducción, que es una autodefinición de la poesía de Pimentel que está sacada de algo que escribe el propio Pimentel en su prólogo a Barcos sin luces. Y en su prólogo a Barcos sin luces dice en castellano: si su forma, se refiere a la poesía, si su forma no es pura ni bella, el material de que está hecho es noble.
cuántas veces me han temblado las manos al clavar con luceros sus cuadernas. Yo, pobre aprendiz de armador, coplero en mi pequeño pueblo, puse lo mejor de mi espíritu en tal empresa. Entonces, ahí está describiendo, es una especie de descripción de autopoética, de descripción de su propia poesía, y me parece también una descripción muy perceptiva y muy adecuada de lo que es la poesía de Luis Pimentel en general. Y yo creo además que Luis Pimentel se desnuda en la poesía, pero no lo hace de una manera, digamos, desvergonzada, entre comillas, ¿no? Sino que lo hace de una manera muy ligada. Lo que hace es desnudar sus sentimientos, su pensamiento, sus sensaciones y lo que siente en el día a día, ¿no? Y claro, lo que siente en el día a día, hay dolor, y lo que sigue y lo que hay en el día a día, al final, no es que sea en el día a día, pero al final todos terminan esa vida con la muerte, ¿no? Él pensaba a menudo en la muerte, vivió en un ámbito muy reducido y obsesivamente atento al, no sé, al preocupante latir, ¿no?, de su espíritu. La poesía le interesa como expresión del ser humano, ¿no? Una expresión que necesita un acontecer íntimo, yo diría que en un ámbito muy delicado, porque él se sentía vulnerable y se sintió siempre vulnerable, se sentía herido, como dije antes, en el día a día por las grandes deficiencias, ¿no?, del acontecer diario, ¿no?, del acontecer, digamos, entre paréntesis, normal. Y hay que entender la poesía de Luis Pimentel desde esas heridas íntimas, porque yo creo, como los estudiosos también lo piensan, que constituyen pues lo esencial del entramado psíquico de su obra, ¿no? Porque está muy relacionada, como dije antes, vida y obra, ¿no? El miedo, el terror, pues presiden algunas de sus páginas más valiosas. Y yo no sé, tengo aquí un poema que expresa un poco, yo creo, todo esto. Es de Barcos sin luces y es también de ese fragmento dentro del libro, que es Diario de un médico de guardia, ¿no? Y dice: solo, a mis espaldas sensitivas, siento encenderse las luces del silencio, solo, nadando en el cuarto, mirando si las manos pueden morirse, si los caminos cierran sus alas. Yo siento que es la hora cuando Jesús sangra sentado en los pasillos, descalzo de luna. Sobre mi esqueleto hecho alma, sobre mis hombros encendidos, siento los dedos vacíos de estas horas angustiosas. El placer de estar solo en este remanso sin fondo, fuera de los espejos familiares, fuera de mi funda de espacio. Toda alma nadando en el cuarto, sin huellas para mis pies, y sobre la cama las manos cortadas. Creo que está muy claro estas sensaciones que el poeta tiene, ¿no? Y a mí me parece que tenemos que ser conscientes de esto que digo, porque si no nos va a costar entender y quizá tengamos una idea tanto de la persona como de la poesía un poco equivocada. Hay que sustraerse a determinadas cosas, entenderlas y luego ver cómo se reflejan en la hoja, ¿no?, en las hojas escritas. Es un poeta que tiene influencia de las vanguardias, por supuesto, también ese existencialismo del que hablas. Y a mí me interesa mucho, Antonio, la relación de Luis Pimentel en su poesía con la música, porque es algo que aparece continuamente en sus poemas, tanto en español
como en gallego, y quiero leer un poema que aparece en esta antología a cargo de Juan Ignacio Guijarro, que se llama Fruta extraña, casi un siglo de poesía española del jazz. Es algo sobre lo que estoy trabajando actualmente, la relación entre la poesía española y el jazz, y aquí aparece, me he topado con un poema de Luis Pimentel que se titula Elogio al saxofón. Con lo cual es un poema, uno de los poemas que hablan acerca del jazz, que recogen el jazz pues ya en los primeros años realmente de la relación entre el jazz y la literatura española. Y dice este elogio al saxofón, que es realmente un apóstrofe al saxofón de principio a fin. Habías soñado con ser cisne y lo eras ya, en un Danubio azul de la más deliciosa cursilería. Estrellas en un terciopelo fosforescente son tu voz temblorosa, transfusión de tu sangre dormida a la del negro que sueña con una selva luminosa. La voz del hombre, al pasar por tu cuello de plata, canta sobre los lagos en reposo y hace sonoro el viento que dentro de las cañas de un río remoto duerme. En el ébano del piano deposita tus flores y tus estrellas. Un poema realmente precioso que define sensorialmente y plásticamente y el alma del saxofón, ¿no? Él, por ejemplo, ya digo que utiliza mucho los pianos, ¿no? Los pianos en la noche como elementos perturbadores dentro de esa oscuridad que hay, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que eso es una muestra más del humanismo de su persona, del humanismo de su poesía, porque las artes son para él realmente más importantes de lo que a alguno le podría parecer, ¿no? Entonces, es un hombre interesado, aunque muy provinciano, digo, en cuanto, como se suele decir de él, en cuanto a que no es amigo de grandes viajes, muy distinto de Risco y de otra gente anterior, ¿no? Que buscaban las salidas a Europa, etc. Él no, él se mueve dentro de un aire, dentro de un estrecho margen de vida, pero muy atento a todo lo que está pasando. Lo malo es que eso le hace muchísimo daño y le sirve también para hacer una poesía hasta cierto punto triste, pero al mismo tiempo reivindicativa, un poco, ¿no? Eso es una cosa que a mí siempre me gustó mucho de él. Ese amor por los niños y por el sufrimiento de unos seres en principio desvalidos es algo que está muy presente y que a mí me llamó mucho la atención. No sé lo que pensaría hoy en día con las terribles muertes que está habiendo de niños en Gaza, por ejemplo, ¿no? Donde en aras de una supuesta desarticulación de Hamas están cargando civiles de la manera más vergonzosa. Se habla de más de 2.000 niños muertos, no lo quiero ni pensar. ¿Qué pensaría Luis Pimentel en estos momentos? ¿Qué poemas no habría hecho Luis Pimentel siendo así, no? Porque a mí siempre me llamó la atención eso y es un punto siempre de sensibilidad. A mí el ver a este hombre preocupado de los niños, a mí que me gusta, que fui docente, a mí que me gusta escribir para los niños y niñas, para esos primeros lectores, lectores medios, lectores ya más consolidados, que él le haya prestado tanta atención, a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y la muerte de los niños para él es horrible, es horrible. Es algo que, Antón, que hiere su sensibilidad de una manera clarísima y lo expresa perfectamente en su poesía, porque digamos que le duele y teme esa frágil constitución de los niños tan indefensos, tan huérfanos, no sé, y se convierte y lo hace, pues, lo asume como una obsesión muy, digamos, desazonante, ¿no? Y muy profunda, ¿no? Y yo no sé, pero, por ejemplo, yo podría leer este poema
que dice mucho de lo que estoy diciendo, y que se llama Os Nenos, e dice: escondido o seu terror ante os plegues do manto das nais, asusta sentir o seu corazón veloz dentro dun peito tan mísero. Como se sostén ou defende tanta fragilidade? Unha folla no vento. Recordades como rosas que chegan da sombra, esas filas de olladas dos expósitos en domingo? E non falemos da infancia dos príncipes, ou as navallas sempre abertas para ferilos dentro do terror dos seus sonos. En os escuros currunchos, as súas silenciosas vaguas, o neno non conoce a morte, mas ás veces chéganos un berro dun mundo desconocido para o home. E esa pregunta fonda que se para por un intre nos seus ollos? E esa luz tristeira doce sobre unha frente mole tenra, de onde ven? Mais existen nenos solitarios, estranos nenos que conocen a morte. Ou, por exemplo, este de o vals da nena pobre, que di: baila, 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 os teus farrapos quedaron na escaleira, dentro estás dun rico cofre, unha fermosa tristura canta o piano, unha soma de acordes, escala o teu corpo perfeito, baila, baila e xira entre terciopelos antigos, ourente de pérolas pasa polos espellos, ou os teus ollos, os teus redondos seos, as túas coxas frías, nacre para o ébano quente, milagreira e doce luz hai nos teus ollos, baila, baila e xira, esquence os teus farrapos. E dentro dese apartado termino con esta idea de otros poemas, ¿no?, que vienen, que no vieron luz en libro, pero que fueron escritos en distintas revistas, leídos en algunas conferencias, etcétera, etcétera. Hai un poema que dice: de onde ven a morte para os nenos? E dice así: de onde ven a morte para os nenos? Daquela rosa branca que nasceu nas somas oi abaixo do balcón pechado. Polo mar non ven, polo río non ven, deixa plazuela pequena de provincia onde nunca xogan os nenos. As máis pechan as fenestras e todas as portas, despois elas están sentadas, mudas, debaixo dos balcós encendidos dun pazo luxoso, están ali cos seus nenos mortos. Bueno, pues esto es así. Para mí humaniza muchísimo a su obra. Luis Pimentel, en estos poemas que estamos leyendo, de sus libros en gallego, Triscos, Sombra do aire na erva, en varias ocasiones Luis Pimentel compuso nocturnos, y me parece interesante porque ahí tenemos la unión de esa idea de la noche que comentabas antes, también con el motivo musical del nocturno, como los nocturnos de Chopin y de muchos otros compositores. Y uno de ellos es el que voy a leer, que tengo aquí, de Sombra do aire na erva, y es un nocturno que se llama simplemente Nocturno en gallego, y dice: o corazón ben o sabía, en a frente da noite a música rompía flores de marfil para o piano pulido de silencio. Eu pensaba che regalar a auga da noite para vestir os teus ombros acaídos, e as voceciñas das flores da amendoeira. Canto medo sobre o tronco negro e canto espía a unha e outra beira do río contando as estrelas que se queren afogar. Non sabes que o muiño devolverache o máis puro o vidro. Relanzo, vitral. Que medo dan as flores na noite, sin sangre, sin voz. As dalias marelas, nun aire mouro choídas, mortas estrelas en caixas de ébano. O alciprés defende o silencio das escalinatas. Auga de mirtos
verde auga, dura fonte que me acompañas, si tú non foras, que medo dan as flores na noite. Y es interesante, me parece, porque este nocturno de Luis Pimentel no es un nocturno típico de tranquilidad y de Eso sí. recoger en verso un espacio de calma y de tranquilidad, sino que hay una cierta desazón, un claro miedo, algo que de alguna manera acecha y que ahí está. No es un nocturno al uso, es un nocturno en el que se ven esos elementos que tú mismo, Antonio, comentabas Sí, es lo anteriormente que yo acerca te quería decir, que se ven clarísimamente los elementos. Y yo, Antón, precisamente, escogí también un nocturno diferente al tuyo, y que me interesó mucho precisamente por todo esto, ¿no? Es decir, a mí es que me parece que es muy importante que tengamos en cuenta eso que acabas de decir. Porque no todos los nocturnos son plácidos. Yo recuerdo el nocturno de Rafael Alberti, de plácido no tiene absolutamente nada, ¿no? Yo creo que ahí se emplea la figura del nocturno de muchas maneras. Este nocturno dice así: falaríasme ti agora das rosas sen voz e espidas na noite, tío garrido amigo dos cursis poemas, porque eu estou dentro dunha maciza torre emparedado de sombras. Sei que estou no xardín errentes da casa esluída no aire escuro. Virías como aquel Jean Borliou co seu cinguido traxe de veludo negro ou espido como un xunco de ouro. Ti, capaz de arredar as sombras e de cortar as rosas na noite, portador nas túas maos grises dun brillante paxaro de prata. Que máis podes desexar, oh meu garrido e cursi amigo? A noite, as rosas, o fermoso estanque e ela morta na súa alcoba. Ela, co seu pelo en silencio dentro do seu traxe de dura seda. Ti poñeríaslle as frías ortellas, calzaríaslle os escarpíns, porque aínda teñen luz os seus pés espidos. Cúbrea de rosas de ébano, porque a noite é iso. Oh, meu garrido amigo, fai que cante nas túas tristes maos ese brillante paxaro de prata. E aquí está ela, está claramente refiriéndose a la muerte. Está claro que aquí es la muerte. Y aquí están pues tantos y tantos símbolos de pimentelianos que además bueno, no solamente dan un sentido a su poesía, sino que demuestran ese paso del realismo, simbolismo, de las vanguardias, realismo, del simbolismo, realismo, hasta llegar al existencialismo, que está muy claro, desde luego, en esta cortísima, pero muy intensa y maravillosa obra poética de Pimentel. Antonio, hablabas antes de la relación de Pimentel con la obra de Rosalía de Castro y bueno, yo creo que no podemos terminar este programa, no es que lo vayamos a terminar ya, tenemos al menos unos 5 o 6 minutos más antes de que yo tenga que salir a dar mi próxima clase, pero me gustaría que leyeses algún poema Vamos a ver. dedicado o relacionado con Rosalía. Hay uno en Sombra do aire na herba, por ejemplo, que se titula precisamente A Rosalía. Sí, es el que yo tenía aquí marcado. Pero si no lo encuentras, lo tengo yo aquí. O Sí, sea que está no aquí, habría está problema. aquí. Pero es muy largo, ¿eh? Es demasiado largo, ¿eh? El Bueno, poema este que está aquí se llama A Rosalía y se titula Rosalía y no es tampoco tan largo. Simplemente es una página solamente. Así que no sé si es el mismo. Quizá haya escrito más de uno. no, este es otro, es evidente que es otro, porque es muchísimo más largo. Y bueno, Pues de todas formas, voy a leer un poquito de este poema, un fragmento. A Rosalía de Castro. No lloréis más. Ella lloró por todos y para siempre. Callemos. Yo te veo así, crespones en las estrellas, ojos abiertos de niños muertos clavados en la sala del Pazo. Callemos. En los rincones se encendieron los altares del silencio.
lluvia de flores de estameña en los tristes pasillos, con tu boca torcida, llamas a muertos y náufragos desde la solana, entre brétema y tarde infinita. Delantal de camposanto y campanas entre mar y niebla, barco muerto y negro en el camino, pómulos amarillos deformes por el dolor. Balcón nunca abierto lleno de pájaros muertos y hojas secas, manos entre mirto y luna bajo el agua verde del estanque. ¿Qué haces en la tarde que está siempre muriendo o en la noche que nunca se termina? Sin cuerpo, ni traje, ni ruido, corona de sombras, música de pianos enlutados, llueve sobre las rosas y sobre la escalinata del Pazo. Y seguiría, ¿no? Sí, Seguiría. es el mismo que tengo aquí. Lo que pasa es que termina justamente en ese momento en el que terminaste tú. La siguiente parte del poema no aparece. Y aquí, por supuesto, en Sombra do aire na herba yo lo tengo en gallego y esa es la versión en español. Sí, yo la verdad es que tengo que decir que me encanta notar el espíritu rosaliano en la poesía de Pimentel. Me encanta, ¿no? Por eso, porque la amó profundamente. Asumió mucho de bebió un poco de su fuente, pero para recrearla y enaltecerla. Yo creo que es de los poetas que más enaltecieron a Rosalía desde su propia obra y desde su propia calidad literaria, ¿no? Yo tengo aquí, también de Sombra do aire na herba, Marcha fúnebre para Rosalía, y a mí me parece un preciosísimo poema para terminar, ¿no? Dice así: Marcha fúnebre para Rosalía, sempre, sempre, sempre. Oh, un ceo brando mouro desfeito, sempre, sempre, sempre. Oh, mouros, pianos e maos cortadas, unha xeada camelia, chove, 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 sempre, sempre, sempre. Lonxe, lonxe, lonxe. Nin o mar, nin o río, as campás entre a brétema, ton, 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 ton. Negra sombra, polos camiños fondos teu corpo vai, a noite sona campá de ferro, ton, 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 ton. Chove, 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 teu corpo polo camiño, aire morto, camelia xeada, acibeches e mantelo. Silencio no teu cabelo morto, sempre, sempre, sempre. Lonxe, 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 todo o día, todo o día, toda a noite, as campás entre a brétema, ton, 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 ton. Otra vez un ritmo muy musical y con esas repeticiones y esos sonidos. Antonio, quiero que elijas un poema final para terminar, pero me gustaría también, pues en estos últimos minutos que nos quedan, pues que dijeses o que explicases brevemente por qué es necesario acercarse a la poesía de Pimentel, tanto en castellano como en gallego, qué libros hemos estado utilizando y después terminamos con un poema final en este episodio del En vez de la página sobre el lucense Luis Pimentel. Pues, ¿por qué es necesario acercarse a la obra de Pimentel? Yo creo que de alguna manera ya lo dije antes, ¿no? Porque es un ejemplo de escritura poética honesta, auténtica, porque hace de su poesía o provee a su poesía de un hondo lirismo, y eso es algo que agradezco muchísimo en la poesía, porque se lee muy bien, porque él considera que aunque trabaja, escribe en versos muertos, en versos libres, piensa que esos versos también tienen su medida, porque es una poesía sencilla, no simple, cuidado, que llega al lector a poco que estés dispuesto a empaparte de la palabra poética, ¿no? Porque es dolorida, es melancólica, porque acompaña, porque tiene distintas maneras de ver el mundo, pero siempre, aunque parta
del dolor y parta de la muerte, no deja o no es una persona que yo considere una persona negativa, sino que señala las cosas que no le gustan, y es normal que un poeta que se fija siempre en todo lo que rodea, pues se vea imbuido después su poesía se vea imbuida de este espíritu, ¿no? O sea, que yo creo que eso es una magnífica oportunidad para descubrir la poesía, que es poesía, como tú dijiste antes, que había comentado, creo que Ángel Fole. Bien, y libros. Hemos hablado de 3 libros: Triscos, que son 20 poemas en gallego. El único libro que se publicó en vida del poeta, que apareció en la colección Benito Soto de Pontevedra en el año 1950, ¿verdad? Entonces, bueno, es un libro que es casi una recopilación de poemas, pequeños textos diversos publicados pues en revistas, papeles, en Rosell, como tú dijiste antes, y que luego fue incluido en la segunda edición de Sombra do aire na erva, ¿no? La segunda edición va a continuación. Hemos leído poemas de Sombra do aire na erva, para mí es un cumio de la poesía gallega, donde se dan todos los símbolos que Pimentel utiliza, y sirve para humanizar más al ser humano, para que lo sintamos más cerca y para que sepamos que se puede hacer arte a partir de los sentimientos, ¿no? Este libro se publicó en 1959, sí, y que además fue seguido por, digamos, un grupo de poemas que se llamaba Outros Poemas, más adenda. Y esos poemas que están incluidos en adenda, pues son poemas, o bien en Outros Poemas, son poemas publicados en vida del poeta, pues en revistas. No solamente poemas, sino también textos. En la Gaceta Literaria, en Guión, en Vanguardia Gallega, en Nós, en Pueblo Gallego, etcétera, etcétera. Y yo quería enseñar este libro, que es una auténtica maravilla, que es la obra completa de Luis Pimentel, que editó Galaxia hace unos años, en edición de Araceli Herrero Figueroa, porque aquí está todo el Pimentel, incluido su prosa, sus artículos, y está muy bien estructurado y muy bien hecho, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no? Y termino, permíteme que termine, porque hay una frase que yo utilizo mucho en mis conferencias y nace son 2 estrofas de ese poema que dice: a poesía é o gran milagre do mundo. Ensinareiches en berros, o poeta é un mestre sen ira. Levareite o meu reino onde te agarda a bandeira da esperanza. Non che mostrarei aquela triste abatida sobre o mastro, solitaria, baixo unha chuvia cincenta. Estou arrepentido de pensar que o máis brosmo e brután dos homes non poida descalzarse para entrar no noso reino. A poesía é o gran milagre do mundo. E aí continúa un poema interesantísimo, no que se demuestra un pouco lo que digo yo, que non era un ser negativo, que era un ser enormemente positivo, que creía en la esperanza, pero no por eso se veía abatido por lo que lo rodeaba, ¿no? Entonces esto es muy importante. El poeta es un maestro sin ira, y te llevaré al reino donde te espera la bandera de la esperanza. Se puede decir más claro o más alto, pero no más claro. Entonces, bueno, este es Luis Pimentel, poeta que adoro y que para mí es de esas personas, de esos poetas a los que vuelvo y seguiré volviendo. En este caso, tú me has permitido volver de una manera más amplia, pero seguiré volviendo a él porque realmente es un poeta que emociona. Y ya sabes, mi frase, que la poesía sin emoción para mí es otra cosa, no es poesía. Pues Antonio, cerramos con esas palabras sobre la poesía y sobre el poeta. Muchísimas gracias por estar aquí un mes más. Te emplazamos al mes próximo, en el que hablaremos de otro poeta o de otra poeta.
y cerramos así este episodio del En vez de la página dedicado a Luis Pimentel.